Voy a grabar. Ya. Y espero que con esta presentación se haga la cosa un poco más simple. Bien, chiquillos, hoy día vamos a revisar los conceptos del seminario de termodinámica, equilibrio y cinética. Entre paréntesis, ¿ven la presentación o no? Sí, se ve. Sí, profe. Ya. Bien, se supone que con esto vamos a... De todas maneras voy a tener abierto el Word porque deseo chequear que los ejercicios que se nos pidieron los veamos. Bien. En la parte de termodinámica se nos pedían resolver los ejercicios de la página 69, el C, el F, el H y después el 2 y el 3. El C, el F y el H, ya. Todo eso debiera estar acá. Ya. Bien. En la parte termoquímica, termodinámica, que en realidad es termoquímica, se nos pedían discutir brevemente los siguientes conceptos, ¿no es cierto? Función de estado. De todas maneras voy a corroborar con esto, porque C, F y H. Listo. A ver, chiquillos, vamos a intentar que esto se entienda. Sé que la materia es... Esta materia es media complicada, pero bueno, parte de la materia de química. Piden definir lo que es una función de estado, y una definición se plantea ahí. Se utiliza para observar cómo un sistema ha llegado a un estado de equilibrio. Son características medibles, física, del tipo física y de físicas y macroscópicas. Por ejemplo, en realidad una función de estado, si uno se pone más riguroso, es una propiedad de la materia cuyo cambio depende del estado inicial y final. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo creo que con esto me van a entender, el volumen. Cuando ustedes inflan un globo y miden el volumen del globo antes de... Supónganse que tienen un globo a medio inflar, más fácil, y con un cierto volumen de aire en el interior, y ustedes lo miden. Y inflan ese globito, y el volumen se incrementa, y ustedes miden el volumen. Pues bien, ese cambio de volumen, cuando ustedes inflan el globo, implica necesariamente que el cambio de volumen va a ocurrir independiente del camino que ustedes elijan para inflar el globo. Si ustedes tenían, no sé, en el globo unos 5 litros, en realidad sería un globo súper grande, y lo llevan a 10 litros, ustedes pueden ir primero de 5 a 6 litros, después ir a 11 litros, volver a 8 litros e inflarlo hasta 10 litros, y el cambio de volumen de 5 a 10 es siempre el mismo, aunque ustedes hayan recorrido distintos caminos para llegar finalmente de 5 a 10 litros. Entonces las funciones de estado tienen esta característica,
dependen solo del estado final y del estado inicial, no dependen realmente del camino que ustedes elijan para realizar el cambio. Y aquí se muestra, por ejemplo, un diagrama. Ustedes pueden ir del estado A al estado B. La temperatura del estado A es de 20 grados Celsius y la temperatura del estado B es de 60 grados Celsius. Ustedes pueden elegir dos caminos. Pueden subir la temperatura a 80 y después bajarla a 60. Pueden subirla a 45 y después ir a 60 grados Celsius. Sin embargo, el cambio de temperatura entre A y B, aunque hayan ido a través de C o hayan ido a través de D, que son los caminos, es siempre el mismo. Entonces, esto es típico de las funciones de estado. Las funciones de estado, repito, y solo dependen del estado final e inicial. Y lo que ustedes miden es el cambio de temperatura. En el caso de hablar de la temperatura como función de estado, hablar o del cambio de volumen, como yo les había dado en el ejemplo anterior. Bien. ¿Alguna consulta sobre lo que es una función de estado, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. No, ¿Seguro? profe. Ya, qué bien. Si tienen cualquier duda me dicen, ¿ah? Por favor. En la siguiente pregunta de la misma parte 1, se nos pedía discutir brevemente los conceptos de criterio de espontaneidad. A ver. En este curso, en realidad en cualquier curso de química, se utiliza como criterio de espontaneidad una función termodinámica que también es función de estado, que es la energía libre, delta G. En realidad hay un análisis matemático mucho más complejo que el que uno ve, el que uno revisa en este curso, para definir lo que es la energía libre. Y tiene una definición que yo no sé si les sirve demasiado a ustedes en cuanto a lo que es realmente la energía libre. La energía libre se define como la energía útil que un sistema puede utilizar. Pero para ustedes lo importante de la energía libre, el delta G, es que define si un proceso es espontáneo o no. Y un proceso es espontáneo cuando en las condiciones en que ustedes lo realizan, simplemente el proceso progresa. Para una reacción química, ¿cuándo una reacción química es espontánea? Cuando las condiciones en que ustedes la van a efectuar, simplemente la reacción química ocurre. Hay dos posibilidades: que una reacción química ocurra y que una reacción química no ocurra. Entonces, si ustedes calculan la energía libre como criterio de espontaneidad para una determinada reacción química y les da un cierto valor de delta G, ustedes pueden definir si la reacción química es espontánea. En realidad, a nosotros nos interesa la energía libre o el cambio de energía libre para precisamente poder predecir si una reacción química es espontánea. Porque, por ejemplo, si una reacción química no es espontánea, ¿para qué vamos a perder el tiempo tratando de realizarla en esas condiciones? Ahora, si una reacción química en ciertas condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, no es espontánea, no significa que siempre no sea espontánea. Si ustedes agregan la energía necesaria al medio donde se realiza la reacción química, ustedes pueden lograr que cambie el criterio de espontaneidad y la reacción se haga espontánea. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes saben, pero el carbono
el carbono tiene dos formas. Una es el carbono grafito, que es el que ustedes utilizan para escribir en los lápices, y el otro es el carbono diamante. Y hay una diferencia fundamental entre el carbono diamante y el carbono grafito. Y el precio, además. Resulta que los diamantes, el carbono a ciertas presiones muy, muy altas que se dan bajo la corteza terrestre, y a temperaturas también muy altas se puede convertir en diamante. Ahora, a temperatura ambiente, ustedes jamás van a poder, y a presión ambiente, convertir el carbono en grafito en diamante. Eso significa que a las condiciones de la temperatura ambiente y la presión ambiente, el grafito, la conversión de carbono grafito en diamante no es espontánea. Sin embargo, si a ustedes a este sistema le dan las condiciones necesarias, subiendo la presión, muchas atmósferas, y también llevando la temperatura a valores bastante altos, los que hay debajo de la corteza terrestre, ustedes pueden convertir el carbono grafito en carbono diamante. Entonces nosotros en este curso vamos a usar la energía libre como criterio de espontaneidad. Si un proceso tiene un cambio, si una reacción química, porque lo vamos a aplicar a esto directamente, si una reacción química tiene un delta G negativo, lo que implica una disminución de la energía libre, el proceso es espontáneo porque va con una disminución de la energía libre. Si el delta G es positivo, eso significa que hay que agregar energía desde fuera para que la reacción química pudiera ser espontánea. Eso significa que en esas condiciones, cuando el cambio de energía libre es positivo, la reacción química no es espontánea. No es espontánea. Y si, por último, la energía libre es igual a 0, es porque el proceso ya ha alcanzado el equilibrio químico y no procede. Por lo tanto, la reacción química no procede. Entonces, la energía libre depende de dos otras funciones de estado, que son el cambio de entalpía, delta H, y el cambio de entropía. El cambio de entalpía, dicho de una forma, el cambio de entalpía es simplemente calor, chiquillos, pero no es cualquier calor, porque, bueno, primero que nada, ¿qué es calor? Calor es simplemente la energía que se transfiere debido a una diferencia de temperatura. Hay dos maneras básicamente de transferir energía. Una es realizar un trabajo mecánico, y la otra es transferir energía en forma de calor. En el caso de la transferencia de energía en forma de calor, lo que ustedes observan es transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Típico, por ejemplo, ustedes se están tomando un té, lo dejan sobre la cocina y llegan una media hora después y el té está frío. Es porque se ha producido transferencia de energía calórica desde la taza de té hasta el medio. En realidad, la transferencia de calor se produce hasta que las temperaturas en los sistemas donde se realiza la transferencia de calor se igualan. Se llega al equilibrio térmico. Ahora, la entalpía es transferencia de calor, pero es transferencia de calor medida a presión constante. Cuando ustedes miden la transferencia de calor a presión constante, se transforma en una función de estado. Por lo tanto, el cambio calórico en una reacción química, por ejemplo, se debe a los valores que éste adopta en el estado final e inicial. La diferencia de calor transferido a presión constante se transforma en función de estado y es muy útil para
es muy útil para medir transferencias de calor en reacciones químicas, porque precisamente las reacciones químicas que nosotros realizamos en el laboratorio las realizamos normalmente en condiciones de presión constante, aunque uno pueda modificar la temperatura. Y finalmente, la energía libre depende de otra función de estado que es la entropía. La entropía es una función de estado que tiene una definición propia en termodinámica, pero nosotros la vamos a definir como una tendencia al orden, entonces, o desorden. La entropía lo que mide es básicamente si el sistema en el cambio se va pasa de un estado ordenado a un estado desordenado o viceversa. Además, en general, hay el segundo principio de la termodinámica dice que para el universo la entropía tiende a aumentar. Entonces, el delta G depende de los signos que tengan delta H y delta S. Por ejemplo, perdón, si el delta H o el cambio de entalpía es menor que cero y el cambio de entropía es mayor que cero, la reacción va a ser espontánea, porque el signo de delta G va a ser negativo. Ahora, si el proceso va con un delta H mayor que cero y un delta S menor que cero, normalmente en esas condiciones la energía libre es positiva, por lo tanto el proceso no es espontáneo. Ahora, hablemos un poquito del delta H, dependiendo de si la reacción química, porque lo usamos para analizar reacciones químicas, si el delta H es menor que cero, hablamos de una reacción exotérmica, y si el delta H es mayor que cero, es endotérmica. Eso significa que si en la reacción química se libera calor, hablamos de una reacción química exotérmica, y si en la reacción química se absorbe calor, y eso lo observan ustedes como un enfriamiento, por ejemplo, del vaso donde se realiza la reacción química, el proceso lo llamamos endotérmico. ¿Alguna consulta con respecto a esto, chiquillos? Si es que tienen alguna duda. Parece que hay dudas. No, profe. ¿Seguro? Ya. Bien. Si tienen alguna duda me preguntan, porque... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A mí no me queda muy claro lo que indica delta H. Es calor. Cuando tú haces una reacción química, se transfiere calor, ¿Sí? que va desde los reactantes hasta los productos. Cuando tú tienes un reactante en una reacción química y tú mides el calor asociado a los reaccionantes y después mides el calor asociado a los productos, tú observas de que en cualquier reacción química se puede liberar calor o se puede absorber calor. Ahora, se mide con un calorímetro porque es simplemente calor transferido. Lo que pasa es que no es cualquier calor, porque para que el calor se transforme en una función de estado, y por eso agregamos el delta, este calor transferido debe medirse a presión constante. Cuando tú lo mides a presión constante, este calor transferido es función de estado. No sé si te queda claro. Es simplemente una definición para ustedes. Sí, profe, ahí está un poco más claro. Ya. Gracias. ¿Cuál es tu duda? No, parece que te queda todavía una duda. No, era como ver, o sea, qué era básicamente delta H o qué representaba, pero ahí me respondió que era
el calor liberado o el calor absorbido por la reacción. En la reacción química. Y lo mides con un Sí. calorímetro. El calorímetro es un aparato, no es muy complicado. Tú lo puedes colocar en el medio de reacción química, en el vaso donde realiza la reacción química, y te permite medir la energía calórica asociada a la reacción química. Así que es calor. Ya. Si tienen alguna duda me preguntan. Finalmente nos piden discutir lo que es estado estándar. Bueno, el estado estándar se define para una reacción química fundamentalmente a través del análisis del cambio de entalpía, el cambio de energía libre y el cambio de entropía. ¿Y por qué hablamos de estado estándar? Porque nosotros podríamos medir la transferencia el cambio calórico asociado a una reacción química, y si lo hacemos en distintas condiciones, y me van a entender inmediatamente, por ejemplo, uno en la China lo hace a una temperatura X, otro en Estados Unidos a otra temperatura y otro en Chile a otra temperatura, los valores de entalpía van a cambiar. Además, estos valores dependen de la concentración de los reactantes y los productos. Entonces, para estandarizar estos valores y para que a todo el mundo les dé lo mismo cuando midan el cambio entálpico asociado a una determinada reacción química, se le pide a la gente que realice o mida el cambio entálpico, por ejemplo, de una reacción química en ciertas condiciones. Y estas son las condiciones estándar, que definen el estado estándar de una reacción química. Entonces, el estado estándar nos indica que el proceso está ocurriendo a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, que en termodinámica se expresan en grados Kelvin, por eso colocamos 298 grados Kelvin, la presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica a nivel del mar, y la concentración de reactantes y productos todas a 1 molar. Eso significa que si tú inicias la reacción en esas condiciones, estás en estado estándar. Y lo mismo que vale para el cambio entálpico, vale para la energía libre y para la entropía. Por eso que se los coloca el superíndice sub-0. Este sub-0 indica que estos parámetros han sido medidos para una reacción química en estado estándar. Y para calcularlos, por ejemplo, para calcular el cambio entálpico estándar para una reacción química, ustedes suman los valores entálpicos de los productos que se forman en la reacción y se los restan a la suma de los cambios entálpicos de los reactantes que reaccionaron en la reacción en estas condiciones. Ahora, estos valores, los cambios entálpicos en estado estándar, están tabulados. Ustedes van a encontrar tablas. Entonces, si a ustedes les piden calcular la entalpía de reacción en estado estándar para una determinada reacción química, ustedes van a estas tablas y anotan los valores de formaciones, el cambio entálpico de formación para los productos y para los reactantes. Entonces, lo mismo pueden hacer para el cambio de energía libre y para el cambio de entropía. Todos están tabulados y medidos en estas condiciones estándares. ¿Tienen alguna duda respecto a estos, chiquillos? Porque es importante, porque les permite en determinadas condiciones hacer cálculos. Profe, en el PPT está mal escrito en la entropía, la fórmula, o hay que restar la variación de entalpía con la de... Al tiro lo corrijo, espérate.
No. Está en el PPT, está malo esto. Esto es en realidad en la entalpía de formación. Ujú. Sí, se habían avisado esto. En la entalpía de formación. Así está correcto. Gracias, profe. Ya, voy a salvar. Bien. Bien, entonces si ustedes, por ejemplo, ustedes pueden calcular el cambio de energía libre de una reacción química, que es el parámetro que nos indica si la reacción es espontánea o no, dependiendo del signo que tenga, simplemente yendo a las tablas, analizando los cambios entálpicos y los cambios entrópicos asociados a la formación de los reactantes y de los productos. Lo interesante de esto es que ustedes pueden medir si una reacción es espontánea o no, simplemente analizando estos valores que están tabulados. Aquí les muestran también las distintas condiciones que puede tener el cambio entálpico y el cambio entrópico y predecir si la reacción química es espontánea o no. Por ejemplo, si el delta H es menor que 0, o sea, la reacción es exotérmica, y el cambio entrópico es mayor que 0, la reacción es espontánea a todas las temperaturas dadas. Ahora, si el cambio entrópico es menor que 0 y el delta H es menor que 0, la reacción va a ser espontánea solamente a bajas temperaturas. Cuando el valor de T delta S es pequeño y ustedes restándoselo a delta H les da una diferencia, les da un delta G negativo. Por otro lado, si el delta H es mayor que 0 y el delta S es mayor que 0, la reacción es solo espontánea a altas temperaturas. Y finalmente, si el delta H es mayor que 0 y el delta S es menor que 0, la reacción nunca va a ser espontánea. Y ahí no tenemos nada que hacer, porque no podemos cambiar, por más que cambiemos la temperatura, la reacción química siempre va a ser no espontánea. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, el hecho que no sea espontánea significa que no va a ocurrir. El hecho de que no sea espontánea significa que en esas condiciones no Ah, ocurre. ok. Y en esas condiciones no ocurre. Y para que la reacción pueda llegar a ser espontánea en alguna condición, tú necesitas agregarle al sistema químico energía, por ejemplo, aumentando la temperatura desde afuera. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Tú puedes hacer que una reacción que no es espontánea en ciertas condiciones sea espontánea en otras condiciones, pero tienes que cambiar las condiciones del medio. Y para el caso de una reacción química, normalmente o cambias la presión a la que se realiza la reacción o cambias la temperatura a la que se realiza la reacción química. ¿Ya? Eso es lo que normalmente se hace. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, chiquillos? Bien. En el ejercicio, déjenme mirarlo porque me gusta siempre mirar los números para saber que no estoy perdido. En el ejercicio 2 y 3, esta parte, les pedían, ya, les dan una reacción química entre el metanol y el amoníaco gaseoso. Uy, que quedó chica la flecha, pero no importa. A ver si la puedo corregir. ¿Por qué la dejaron tan chiquitita? Bueno, no importa ya. Les dan una reacción
entre el metanol líquido, el amoníaco gaseoso, como reactantes, y los productos de la reacción son la metilamina en estado gaseoso y el agua también en estado gaseoso. Entonces le dicen que la reacción se desarrolla a 25 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Le dan los valores de las funciones termodinámicas para la metilamina, porque en este caso no están en las tablas de la guía, por eso se los dan. Les dicen que el delta H es menos 6,7 kilocalorías para este compuesto, el delta G es 6,6 kilocalorías, y el cambio entrópico en este caso es 57,7 calorías grado Kelvin. Cuando uno habla de entalpías de formación, en realidad, no coloca el signo delta S porque en estricto rigor no es un delta S, es un valor absoluto para esa sustancia. Pero bueno, entonces les piden calcular para esta reacción el delta H de reacción. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir a su tablita para el caso del metanol líquido, el amoníaco y el agua, porque en este caso sí que estos valores están incluidos en la tabla. Entonces vamos a suponer que ustedes ya hicieron ese trabajo, que fueron a la tablita de la guía y vieron los valores. Entonces, toman, recuerden que es estado final, productos, menos estado inicial, reactantes. Entonces suman las entalpías de formación de los productos. Para el caso van a tener de que para la metilamina es 6,7, para el agua, menos 6,7, perdón, para el agua es menos 57,8, y en el caso de los productos, para el caso del metanol es menos 57,0, y en el caso del amoníaco es menos 11,03. Entonces simplemente ustedes realizan el cálculo numérico y les da que es menos 3,53 kilocalorías mol. Antes de seguir, chiquillos, duda con respecto a ese cambio, a ese cálculo que estamos haciendo. ¿Tienen alguna duda con respecto al cálculo que se hizo? O más No, bien, profe. ¿ya? Está bien. Entonces, depende de los valores que están en la tabla. Entonces dice ver tabla 2, página 75. Yo no los voy a obligar a mirar ahora las tablas porque nos perdemos, tenemos que salir, ir a mirar la guía y ustedes la pueden mirar si quieren mientras estamos haciendo los cálculos, yo ya los vi. Entonces no hay ninguna duda del cálculo, ¿no es cierto? No, parece que no. Entonces, hacen lo mismo con el cambio el cambio entrópico asociado, que es delta S. Entonces ustedes van a la tablita, entonces lo que hacen es tomar los valores asociados a la metilamina, que se los dieron, 57,7 calorías por grado Kelvin, los valores asociados a el agua, que es más 57,7, los suman y después se los restan a los... Ah, de nuevo aquí hay un error. Profe, Dime. ¿la cantidad de moles en alguno de los compuestos no afectan para calcular esto o sí? Sí, pero en este caso, la Como todas son moles, uno no afecta, pues, pero por ejemplo, si fuera fueran dos dos, veces, claro, si hubiese, por ejemplo, para un cambio entálpico, si hubiesen habido dos, en ese caso me multiplican por 2 el cambio de entropía o el cambio entálpico. ¿Ya? ya. Lo multiplican por 2 porque como está expresado por caloría por mol, en ese caso si la estoquiometría es distinta de 1, tienen que multiplicar los valores por el coeficiente estequiométrico de la reacción. ¿Sí? ¿Te respondí sí o no? Sí, profe. Sí, Ya. gracias.
Entonces, hacen lo mismo que hicimos con la entalpía, pero observen de que la entropía se expresa como caloría partido por grado Kelvin. Esas son las unidades de entropía, porque la entropía está definida, en realidad está definida en una cierta condición como un cambio calórico a una determinada temperatura. La definición termodinámica exacta de la entropía está fuera del alcance de este curso, por lo tanto nosotros nos vamos a quedar con que la entropía lo que nos indica es si el sistema va al orden o al desorden. Si el cambio entrópico es positivo, el sistema va hacia el desorden. Si el cambio entrópico es negativo, el sistema va hacia el orden. Sin embargo, per se, el cambio entrópico no nos indica si una reacción química es espontánea o no, porque debe ser analizada en el contexto del cambio entálpico. Recuerden que el delta G lo definimos como el delta H menos el T delta S. ¿Ya? Y para calcular el delta G, en realidad no necesitamos mirar los cambios de energía libre en la tabla, porque en el fondo ustedes pueden utilizar esta fórmula para predecir si la reacción es espontánea o no. Como la reacción química se realizó a 25 grados Celsius, tenemos que expresar la temperatura en esta fórmula, en esta función, mejor dicho, más que fórmula, en grados Kelvin. Por lo tanto, lo transformamos a 298 grados Kelvin. Entonces, el delta G de esta reacción va a ser el cambio entálpico, que es 3,53 por 10 a la menos 3 calorías por mol, menos, lo que hicimos fue transformar estos chiquillos, porque aquí tenemos 3,53 kilocalorías por mol, ¿no es cierto? Esos son 35.300 calorías. Lo multiplicamos por 1000, 3,53 por 1000 son 35. En realidad aquí hay un pequeño error, porque no es por 10 elevado a la menos 3. Si ustedes tienen, se los voy a colocar acá, esto, si como una kilocaloría son 1000 calorías, se los voy a colocar aquí abajo, si una, ¿qué pasa aquí? Ya, si una kilocaloría son 1000 calorías, resulta que menos 3,53 kilocalorías, hacemos simplemente la regla de 3, voy a subir un poquito para acá. Menos 3,53 van a ser, kilocalorías van a ser por 1000, ¿no es cierto? Lo que da, si no me equivoco, 3530 calorías. Porque lo estamos expresando en calorías. Porque la entropía se expresa en calorías. Lo que pasa es que como los cambios entrópicos son mucho menores que los entálpicos, tenemos que expresarlos en calorías para que todo nos quede en las mismas unidades. Entonces aquí debiera ir, esto está malo, es por 10 a la 3, no por 10 a la menos 3, por 1000. Entonces, eso les da que el valor estaba ahí incorrecto. Déjenme chequear si el cálculo está correcto. Creo que el cálculo está correcto. 3530 menos 298 por
26.49. Sí, da menos 4,36 calorías por mol. Ya. El cambio de energía libre es menos 4,36 calorías por mol. Según el signo que tiene el delta G para esta reacción química. En estas condiciones, ¿la reacción química es espontánea o no? Chiquillos, Sí, sería Sí. espontáneo. es espontánea, ¿por qué? Porque el delta G es negativo. ¿Ya? El delta G es negativo, lo que hace que la reacción química en esas condiciones, chiquillos, sea espontánea. A ver, antes de seguir, me gustaría... María Elisa Berríos llegó. María Elisa Berríos llegó, pregunto. No, parece que no. Bien, volvamos a este ejercicio. Bien. ¿Alguna duda con respecto a este problema? Chiquillos, Profe, dime. ¿el valor de la entalpía no debería ser positivo? El 3,53 debería dar positivo, ¿verdad? No, da negativo. ¿Por qué va a dar positivo? Porque los signos, fíjese en los signos, según yo debería dar positivo Sí, en la debería dar entalpía. No, es que es negativo. ¿Se fijan acá? Es que no estaba bien puesto ahí. Profe, si se hace el cálculo, si da negativo, o sea, positivo, perdón. según los signos y los valores, sí. No, pues porque... No, pues chiquillos, porque es delta H menos T delta S. Menos 3,53. Menos 2,98 por Pero 26,49. en el desarrollo de la entalpía, En el A. Menos 64. Menos. ¿Qué valor les da a ustedes? El mismo pero positivo. Entonces hay un error ahí. Ya. Entonces, ahí está bien, por eso que el signo estaba bien. Perdón. 3,53. ¿Ahora sí? Esto hace que el valor sea negativo. Sí, entiendo. Porque si restamos esto, ¿está bien o no? Díganme ustedes, pues si ustedes hicieron este ejercicio también. sí, 3.530 está bien. menos 298 por 26,49. Sí, así da negativo, sí. Por lo tanto, este valor es positivo. Positivo. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda con respecto al ejercicio? Profe, una pregunta. Dime. En el resultado de la energía libre de Gibbs, Sí. el caloría partido mol está bien, no debería ser kilocaloría, No, porque tú ¿no? transformaste la entalpía en calorías No, grado Kelvin. claro, pero es que en la calculadora no sé si estoy poniendo algo mal, pero me da que No, porque tú tienes 3.530, ¿no es cierto? sí, 3.530 menos 298 por 26,49.
Eso da 4 kilocalorías. Tiene toda la razón. Es kilocalorías por mol. Sí, porque da, en realidad, menos 4.364,02. Gracias por la observación. Gracias a ti. Ya, ¿tienen alguna duda de esto, chiquillos? Claro, si lo expresaran en calorías, si yo les pusiera menos 4.364, ahí sería en calorías. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿alguna duda adicional de esto? Parece que ya no más. ¿O sí? No, profe. Ya, ahora estamos bien. No, profe. Ya. Exprese, prediga el signo del delta S en forma cualitativa para cada una de las reacciones. Dice ahí, zinc sólido más ácido clorhídrico en solución acuosa genera cloruro de zinc y hidrógeno gaseoso. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, lo tengo puesto ahí en la respuesta, no hay ninguna gracia, pero si ustedes, supónganse que no leyeron la respuesta, ¿cómo sería el cambio entrópico, positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque pasa de un estado menos, o sea, menos desordenado a uno más desordenado. Entonces pasamos, porque se produce un gas, ¿no es cierto? Sí. Entonces el delta S ahí es mayor que 0, no lo que está puesto acá, ¿no es cierto? Si el delta S es mayor que 0, la entropía aumenta. Es mayor a 0. No puede ser menor que 0. ¿Sí o no? Sí. La explicación está bien, pero estaba puesto mal el signo. Delta S es mayor que 0. Por lo tanto, aumenta la entropía. Para que haya una disminución de la entropía, el valor del delta S debe ser negativo. En la segunda reacción, carbono más oxígeno, para generar 2 moléculas de monóxido de carbono. ¿Cómo piensan ustedes que es el cambio entrópico? ¿Positivo o negativo? A ver, chiquillos. ¿Cuántas moléculas, cuántos moles de monóxido tenemos? 2. 2. ¿Y cuántos moles de oxígeno había inicialmente? 1. 1. El sólido está ordenado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí no hay mucho que considerar. Es un estado ordenado. La reacción va hacia un estado de desorden o hacia un estado de orden. Desorden. Desorden porque generamos 2 moles de monóxido de carbono. Por lo tanto, el delta S en esta reacción es mayor que 0. Porque la suma de los estados entrópicos de los productos es mayor que la suma de los estados entrópicos de los reactantes. Por lo tanto, el signo del cambio entrópico aquí debe ser positivo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Me da la impresión de que no les queda tan claro, ¿o sí? Sí, quedó claro. ¿Seguro? Sí, Ya. Sí. Dígame, pues chiquillos, porque yo me quedo medio colgado de repente, cuando nadie habla. Y en el C, nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, para generar amoníaco gaseoso. ¿El cambio entálpico será positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué?
Porque es menor en los productos la suma de los momentos entrópicos. De los ¿Cómo moles, eso que? la suma de los moles de gas, po. Tú Sí. tienes entre los reactantes, ¿cuántos moles de gas? Sumando el nitrógeno más el hidrógeno. 4. 4. Y en los productos tienes 2. Por lo tanto, cuando se produce la reacción química, se produce una disminución de la cantidad del volumen de gas producido. Recuerden que para las reacciones gaseosas, los moles se asocian directamente a 22,4 litros. Por lo tanto, tenemos un estado más ordenado. Por lo tanto, en este caso, el cambio entrópico es menor que 0. Aquí está bien. Por lo tanto, el número de moles es menor a 0. No, pues no es el número de moles, está malo esto. Como el número de moles es menor, punto, la entropía disminuye. Por lo tanto, el delta S es negativo. Es, en este caso, es menor que 0. El signo más, el signo es menor que 0. Profe, yo tengo una duda en la Dime. 2. Al tiro te respondo. Déjame cambiar esta cosita. Porque, ahora sí, en la 2. Sí, en En la la B, 2. Claro, en la B. En dime. el caso, o sea, puedo relacionar la cantidad de moles que hay en uno en otro, pero tienen que estar en el mismo estado, gaseoso con gaseoso. Claro, porque como tú tienes un mol de oxígeno y tienes 2 moles de monóxido, el sistema, en realidad, fíjate que si tú lo piensas bien, el carbono sólido desapareció, ¿no es cierto? Y se formó un gas. Si tú analizas solamente el cambio entrópico con respecto al carbono sólido, es obvio que va a un aumento de la entropía, porque los gases son más desordenados que los sólidos. Pero tienes una molécula, tienes oxígeno, que también es gas. Entonces aquí el criterio que tú utilizas es simplemente ver la diferencia de moles que tienes. Como tienes un mol de oxígeno y 2 moles de monóxido de carbono, en realidad tú tienes un cambio entrópico que es positivo. El sistema va hacia el desorden. Ok, gracias, profe. ¿Te quedó claro? Ya. Sí, me quedó claro. Ya. Después, discuta la afirmación siguiente. Un delta S mayor que 0 en una reacción química implica necesariamente que la reacción va a ocurrir espontáneamente. Ustedes saben que la energía libre, que es nuestro único criterio de espontaneidad, porque la entropía no sirve, medida en estas condiciones, ¿de qué depende? ¿Se acuerdan la formulita anterior? ¿Se acuerdan que la energía libre depende de esta relación, de esta función, ¿no es cierto? Entonces no basta que el cambio entrópico sea positivo para que la reacción sea termodinámicamente favorable. Hay que analizar el cambio entálpico. Entonces la respuesta sería no necesariamente, porque la espontaneidad de una reacción depende también del cambio entrópico asociado. ¿Ya? Aquí dice no necesariamente, ya que hay reacciones que poseen un delta S negativo y ocurren de igual manera. La entropía no nos permite saber si una reacción es espontánea. Ya, esto lo voy a eliminar porque queda raro. Lo que necesitan es calcular el delta G. Ya. Entonces no se olviden de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillos, con respecto a esta pregunta? No, profe. Ya. Qué bien.
Si tienen preguntas, me preguntan. Ya, vámonos a termoquímica. Aquí hay dos, creo que nos piden dos ejercicios. O un ejercicio que es este. Déjame chequearlo de todas maneras. Porque me gusta chequear que en el caso de... esto todavía es termoquímica, sí. Aquí les piden calcular el delta G y la constante de equilibrio de una reacción, de esta reacción a 25 grados Celsius. La reacción es de glucosa 1-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y les dan dos reacciones. Una donde tienden ustedes el cambio de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y les dan el delta G. Y la segunda reacción es fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y también les dan el delta G de la reacción. Ahora, les piden el cambio de glucosa 1-fosfato a fructosa 6-fosfato. Para resolver este problema, en base al delta G de dos reacciones, o llamémosla en este caso, no, en realidad no son semireacciones, son reacciones, lo que tenemos que hacer es tomar la segunda reacción y dar la vuelta. Si la damos vuelta, el signo nos va a cambiar. Por lo tanto, si damos vuelta a esta reacción, nos queda que el delta G es más 0,4 kilocalorías por mol, ¿no es cierto? Ahora, como la dimos vuelta, las podemos sumar. Sumamos las reacciones, glucosa 1-fosfato más glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato más fructosa 6-fosfato, y a ambos lados nos va a quedar glucosa 6-fosfato. Y aunque ustedes no lo crean, me tratan esta reacción como si fuese una suma de términos matemáticos en lo que podría ser, por ejemplo, en una expresión algebraica, y les queda que el cambio de glucosa 1-fosfato a fructosa 6-fosfato es de menos 1,3 kilocalorías por mol. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Esto se puede utilizar para cualquier caso parecido, profe? Para cualquier caso parecido, siempre y cuando en una pregunta, lo que te pueden hacer es, te pueden poner en el certamen una cosa muy parecida, una reacción química como esta, y dos reacciones aparte que dando vuelta a una de ellas te permite calcular el delta G de la reacción. Esto también lo puedes usar para calcular el delta H, no solo para el delta G. Ya, profe, gracias. Bien. Pasamos a equilibrio químico. Aquí nos piden escribir la 1A, B y C. ¿Qué son estos? 1A, B y C. Sí. Escriba la expresión de la constante de equilibrio para cada una de las reacciones. Bueno, esto es relativamente sencillo. Ustedes saben que la constante de equilibrio para cualquier reacción química está dada por el producto de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos partido por el producto el producto de la concentración de los reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. En el caso A, tenemos protones, tenemos que la estequiometría aquí está correcta, 1 es a 1, por lo tanto la constante de equilibrio está dada por la concentración de protones, multiplicado por la concentración de hidroxilo, partido por la concentración de el agua. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Pero les voy a dar un tip. Ustedes pueden eliminar de esta. ¿No tiene que estar el agua o sí? No necesita estar el agua.
porque el agua está en exceso con respecto a los iones. En realidad, cuando ustedes, para este curso, tomen en cuenta lo siguiente que les voy a decir. En general, los términos de concentración de los solventes puros, como el agua líquida, o de los sólidos, es constante. Por lo tanto, no se considera en la expresión de la constante de equilibrio. No se considera en la expresión del equilibrio. Más no puedo eliminar aquí mi... Esto lo escribieron... Ah, es que lo escribieron ya sé lo que pasó acá. Lo escribieron así, po. No. No, bueno, no importa. Es concentración de protones multiplicado por concentración de hidroxilo. Y el agua, como es constante, pasa multiplicando a la constante de equilibrio, lo que genera otro valor de constante de equilibrio. Pero no importa, ese valor es concentración de protones multiplicado por la concentración de iones hidroxilo. El B sería concentración de monóxido de carbono al cuadrado multiplicado por la concentración de oxígeno partido por la concentración de dióxido de carbono al cuadrado. ¿Alguna duda ahí? Aquí no hay que eliminar nada porque son todos gases. Son todos gases. Son todos gases. Y en la C sería concentración de monóxido de carbono gaseoso partido por la concentración de dióxido de carbono gaseoso. Eliminamos los sólidos de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Alguna duda con respecto a estos, chiquillos? No, profe. Ya. Entonces no se olviden nunca. No consideran los líquidos, los solventes puros, ni los gaseosos, ni los sólidos. Y les voy a dar un ejemplo, y yo creo que les va a quedar más o menos claro. Supónganse que ustedes tienen una barra de oro. Alguien fue por ahí y les regaló una barra de oro. No creo que eso suceda, pero supongan que sucedió. Supongan que tienen la barra de oro y cortan la barra de oro a la mitad. ¿Cambia la concentración del oro en la barra? En los dos pedacitos que ustedes generaron, no, porque ustedes tienen la misma cantidad de oro en toda la barra de oro. Por lo tanto, la concentración de oro en la barra de oro es siempre constante. Por eso que la concentración de los sólidos es constante y no se considera en el término de, en la ecuación de las constantes que refleja la constante de equilibrio. Ya. Este es Le Chatelier. Es Le Chatelier fundamentalmente. Sería el 5. ¿Me dejan mirar el 5? No, esto está mucho después. Está acá en realidad. Va. ¿De qué página era esto? Perdón, era de la página 83. No, estoy pasado. Ya, el 5. Ya, es el mismo. Ya, les da la reacción química entre el monóxido de carbono y el oxígeno para dar dióxido de carbono. Entonces les dicen que el delta H es menos 136 kilocalorías por mol. Ya. ¿Qué indica
Le Chatelier con respecto a un equilibrio químico. Le Chatelier indica básicamente, bueno, Le Chatelier era un químico francés. Él explicaba que si ustedes modificaban alguna condición de una reacción química, la reacción química se iba a desplazar, se iba a mover en uno u otro sentido para volver a la situación de equilibrio. Una cuestión que ustedes deben tener en cuenta es que las constantes de equilibrio no se deben modificar. Por lo tanto, el sistema tiende a moverse, a modificar las concentraciones de producto y reactante para respetar el valor de la constante de equilibrio. Ya. Explique qué efecto tendrá en el equilibrio un aumento de la concentración de monóxido de carbono gaseoso. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio si ustedes aumentan la concentración de monóxido? ¿Qué ocurre si ustedes aumentan la concentración de monóxido? El equilibrio se desplaza hacia los productos. ¿Por qué? Porque están agregando más reactantes, ¿no es cierto? Sí, Entonces, aumenta la concentración de reactantes. para que el valor de la constante de equilibrio no cambie, debe disminuir la concentración de monóxido de carbono y generar más dióxido de carbono. ¿Qué pasa si ustedes disminuyen la concentración de dióxido de carbono? ¿También hacen los productos? Claro, porque si ustedes disminuyen la concentración de dióxido de carbono, Va a haber más reactantes. claro, el sistema dijo, oh, me modificaron la constante de equilibrio. No, para que la constante de equilibrio vuelva a su valor, ustedes tienen que desplazar productos y generar más, tomar reactante y generar más producto. Claro, lo que tú dijiste, iba a haber transitoriamente más reactante. Entonces el sistema responde, incrementando la concentración de productos. Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a esto? No, profe, ninguna duda. Seguro, Sí, seguro. seguro. ¿Y los demás? No, profe. No, profe. Ya. Mire que estas preguntas no son difíciles, no tienen por qué equivocarse en un certamen. Ya. La temperatura, los cambios de temperatura, sí modifican la constante de equilibrio. Sí modifican la constante de equilibrio. En realidad es uno de los factores que cambia el valor de la constante de equilibrio porque la temperatura se relaciona directamente con la probabilidad de choques de las moléculas. Si ustedes aumentan la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y estas tienden a chocar con mayor velocidad. Por lo tanto, esto puede cambiar el valor de la constante de equilibrio. Lo mismo si baja la temperatura. Bien, pero hay una regla que dice que si una reacción es exotérmica, se los voy a colocar de manera... Primero que nada, la reacción es exotérmica, ¿no es cierto? La reacción es exotérmica. Entonces... me quedó cortado esto. ¿Por qué me quedó cortado? Porque apareció esto. Ya. Si ustedes consideran el delta H, que es calor, como un reaccionante más o un producto más en la reacción, y si la reacción es, en este caso, ¿es endo o exotérmica, chiquillos? Exotérmico. Exotérmica. Exotérmica, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo pegaron acá.
No puedo escribir porque lo tomaron ahí. Supongamos, bueno, no supongamos, la reacción es exotérmica. Por lo tanto, se está liberando calor, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a colocar aquí Q de calor, porque es exotérmica. Entonces, además del dióxido de carbono, se libera calor. Si fuese endotérmica, el calor estaría al otro lado, estaría acá. Si tomamos el calor como producto de la reacción, resulta que si ustedes incrementan la temperatura, es como si estuviesen agregando calor acá. ¿Se acuerdan lo que hacían cuando veían productos reactantes? Hay más producto hacia los reactantes. ¿Sí? Si nosotros consideramos que estamos elevando la temperatura, es como si agregáramos más, otro reactante más. Entonces, si agregamos calor, ¿hacia dónde se va a desplazar esta reacción química? Piensen ustedes, ¿qué pasaría si agregaran más dióxido de carbono? ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Por lo tanto, si consideramos al calor como producto, ¿qué pasa si agregamos más calor? ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio? Izquierda. Izquierda. Por lo tanto, en una reacción exotérmica, el aumento de la temperatura desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Una disminución de la temperatura, entonces, estamos quitando calor, desplazará el equilibrio hacia la Derecha. derecha. Y si ustedes aprenden esa regla, no necesitan estar diciendo hacia una reacción endotérmica tanto, si es exotérmica tanto. Entonces, en este caso, si ustedes para una reacción exotérmica bajan la temperatura, lo que ustedes van a observar es un desplazamiento de la reacción hacia la derecha, propiamente tal, porque están quitando calor. Es como si estuvieran quitando dióxido de carbono. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ya. No me digan que sí porque... Un aumento de volumen. El volumen y la presión se relacionan. Por lo tanto, un aumento de volumen ¿hacia dónde? Significa una disminución de la presión. Por lo tanto, si nosotros disminuimos la presión o aumentamos el volumen, ¿hacia dónde procederá la reacción? Se desplaza hacia los productos. Hacia los reactantes. Hacia los reactantes. ¿Por qué? Porque tenemos más. ¿Cuántos moles de monóxido y oxígeno tenemos acá? 2 más 1 son 3. 3. ¿Cuánto tenemos acá? 2. Por lo tanto, un aumento de volumen desplaza la reacción hacia la izquierda. El aumento de volumen siempre desplazará el sentido de la reacción química hacia aquel lado donde hay más moles de gas. Recuerden que en los gases se expanden. Por lo tanto, si ustedes aumentan el volumen, favorecen la reacción hacia la izquierda. Y si ustedes disminuyen el equilibrio se desplaza hacia el lado donde hay menos moles de gas producido. ¿Ya? Profe, pero cuando dice un aumento de volumen, tenemos que tomarlo en qué aumento de volumen de reactante o de producto. Tómalo de la siguiente manera. Estás aumentando la presión del medio donde está la reacción en equilibrio. Por lo tanto, tú cuando aumentas la presión, aumentas el volumen total de la reacción, incluyendo productos y reactantes. ¿Me entiendes tú? Sí, ahora lo entiendo.
¿Sí? Entonces, cuando aumenta el volumen, Del aumenta la medio. presión. Claro, pues, porque acuérdate de la, Sí, dice lo de la contrario ecuación en de los, el... acuérdate de la ecuación de los gases, P por V igual a nRT. Ujú. Tú las reacciones en gases las realizas dentro de un recipiente, cerrado. Suponte que las realizas dentro de un émbolo y le colocas un pistón. Entonces puedes cambiar el volumen. Puedes Profe, cambiar ayer la diapositiva dice aumenta volumen, disminuye presión. aumenta volumen, disminuye presión. Exactamente. Aumenta volumen, disminuye presión. Si tú aumentas el volumen es porque la presión está disminuyendo. ¿Qué lo dije al revés? No, pues. El Le Chatelier dice que un aumento de volumen implica una disminución de la presión. Por eso los gases se expanden, porque tú disminuyes la presión. Por lo Ya tanto, entendí. si tú disminuyes, aumentas la presión, disminuyes el volumen. Suponte que ustedes tienen un pistón cerrado y dentro del pistón realizan la reacción química. Entonces ustedes pueden aumentar el volumen moviendo el pistón, disminuyendo el volumen moviendo el pistón. Ustedes pueden, y cuando ustedes mueven el pistón cambian la presión que se realiza contra el gas. Los gases se expanden porque disminuye la presión. Entonces, en esta reacción química, el aumento del volumen, que es una disminución de la presión, favorece la reacción hacia donde hay más moles de gas, que es la izquierda. ¿Se entendió o no? Sí. Ya. Sí, profe. Y finalmente, la adición de un catalizador. ¿Qué es lo que es un catalizador? ¿Se acuerdan? Un compuesto que acelera la... Que cambia la velocidad, ya, que acelera la velocidad de la reacción. Una enzima, por ejemplo. Bien, ¿los catalizadores cambian las constantes de equilibrio? No. No. Los catalizadores, casi por definición, no modifican la constante de equilibrio de una reacción química. Por lo tanto, no cambian el equilibrio. Acuérdense de esos chiquillos, porque a veces en las pruebas de selección múltiple los alumnos contestan al revés. Dicen que el catalizador puede cambiar la velocidad de una reacción. Las enzimas no cambian la velocidad de una reacción. Ustedes van a tener bioquímica en el segundo semestre y se van a acordar del efecto de las enzimas. Bien. En la pregunta, pasamos a cinética, dice, señale 3 factores que influyen sobre la velocidad de una reacción. La presencia de un catalizador. En realidad pueden haber catalizadores que disminuyen la velocidad de la reacción. Un catalizador no siempre tiene que incrementar la velocidad de una reacción. En realidad hay 2 tipos de catalizadores, los que aumentan la velocidad de la reacción y que son útiles en química, y los que la disminuyen y que realmente no tienen demasiada utilidad. El otro factor importante que influye sobre la velocidad de una reacción es la temperatura. Cuando ustedes aumentan la temperatura, se incrementa la energía cinética de las moléculas, por lo tanto, se incrementa la probabilidad de choque, lo que favorece la velocidad de una reacción química. Entonces, la velocidad de la reacción en general es siempre proporcional a la temperatura. Y otro factor sería el estado de los reactivos. Por ejemplo, si tenemos reactivos en distintos estados físicos, la reacción puede ser más lenta porque, como dice ahí, el área de contacto puede ser menor. ¿Alguna duda con respecto a estos factores? Si se les ocurre otro, lo pueden nombrar. Pero tampoco quiero tenerlos hasta el infinito acá. ¿Ya tienen alguna duda con respecto a estos, chiquillos? No. ¿O sí? No, profe. Ya.
un catalizador cambia, esta pregunta también se hacía, me dejan chequear, por favor, sería ejercicios 2 y 3, página 91. Página 91. Sí, un catalizador no modifica la constante de equilibrio, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo que hacen los catalizadores realmente es cambiar el mecanismo de la reacción. Y como cambian el mecanismo de la reacción, disminuyen la energía de activación de la reacción. Recuerden que la reacción, si ustedes analizan la cinética de una reacción química, se obtienen estos gráficos. Para que una reacción química, cuando pasamos de los reaccionantes a los productos, a ver, esto lo voy a colocar así. Me gustaría aumentar el tamaño de esto porque apenas se ve. Esto, a ver, lo voy a copiar. Voy a insertar una nueva diapositiva y lo voy a pegar acá para que se vea bien. Ya. Ay, se me metió esto acá. Ya, voy a achicar esto para que no me quede grande. Ya. Fíjense que cuando ustedes tienen una... ¿Ven bien esta curva ahora que está más grande? Sí, profe. Fíjense que para entender un poco, se hace más fácil la cinética si ustedes entienden estos diagramas. Lo que ustedes tienen es un gráfico de energía, que en realidad es energía potencial, que es una medida del acercamiento de las moléculas, versus el tiempo, el curso de la reacción. Entonces, cuando los reactivos reaccionan, ustedes necesitan aplicarle al sistema químico una cierta cantidad de energía para que las moléculas puedan reaccionar. Entonces se llega al máximo de una montaña. Es como si ustedes estuvieran subiendo una montaña. Si ustedes quieren subir una piedra grande a una montaña, obviamente van a necesitar energía dada por la fuerza de sus músculos para poder subir la piedra en contra de la gravedad. En el caso de las reacciones químicas pasa lo mismo. Ustedes necesitan darle a los productos, a los reactantes, perdón, una cierta energía para que estos reaccionen. Entonces, ustedes suben y llegan al tope de la montaña y en este punto, donde aparece el complejo activado, los reaccionantes y productos están presentes, pero de una manera tal que están a punto de reaccionar y todavía no han reaccionado. Cuando pasan esta montaña y se produce ya el descenso, es porque la reacción está en curso, y este valor o esta energía que ustedes tienen que darle al medio químico para que la reacción se produzca, se denomina energía de activación. Y la energía de activación es proporcional, es inversamente proporcional a la velocidad de la reacción. Mientras mayor es la energía de activación, menor es la velocidad de la reacción. Y lo que hacen los catalizadores, chiquillos, es precisamente cambiar el curso de la reacción, cambian el mecanismo en realidad. Y al cambiar el curso de la reacción, o al modificar el mecanismo, disminuyen la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, la velocidad se incrementa. Eso es básicamente lo que hacen los catalizadores. Entonces, los catalizadores lo que hacen es, básicamente, como se muestra acá, es disminuir es la energía. Aquí se muestra un ejemplo. Tienen sin catalizador y con catalizador, es blanquito. Sin catalizador, la energía
la reacción va a través de este curso marcado en verde. Esta reacción tiene un cierto valor de energía de activación. Cuando agregan el catalizador, la energía de activación disminuye, porque cambia el mecanismo de reacción. Eso es importante. Y si ustedes agregaran un catalizador que disminuye la velocidad de la reacción, o sea, un catalizador negativo, ustedes tendrían un incremento de la energía de activación. Dicho de manera simple, o más simple, lo que hacen los catalizadores es simplemente que aumentan la velocidad de la reacción, porque al cambiar el mecanismo de la reacción, la energía de activación disminuye. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay dudas, chiquillos? No, profe. No, ¿Seguro? profe. ¿Seguro? No, profe. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya. Bien. Bien. Me parece que esta es la última. Sí, es la última. Estos perfiles de reacción sirven para mirar también cuántos intermediarios tienen. El complejo activado, que se encuentra en la cima de las montañas, no son intermediarios. Los intermediarios ustedes los van a encontrar en los valles. Y la diferencia entre un intermediario y un complejo activado es que los intermediarios tienen cierto grado de estabilidad. Se pueden aislar. Los complejos activados no, porque representan una situación energética en la cual los enlaces se están formando y se están rompiendo. Se están formando nuevos enlaces y se están rompiendo enlaces antiguos, los enlaces de los reactantes. Por lo tanto, en estos diagramas de reacción, los intermediarios siempre se van a encontrar en los valles de estas montañas. En este caso, la reacción empieza con A, A es el reactante, va a través de la generación de un intermediario B y finalmente genera el producto final que es C. Entonces les preguntan, ¿cuántos intermediarios se forman en la reacción de A a C? Uno solo. B. ¿Cuántos estados de transición hay? Recuerden que los estados de transición están en la cima de las montañas. Hay dos, el AB para la transición de A a B y el BC para la transición de B a C. Cuando ustedes tienen reacciones en etapas, porque en esta reacción implica la conversión de A a C a través de un intermediario B. Entonces lo que ustedes tienen en este caso es simplemente una reacción que se divide en dos reacciones. A para dar B y en una segunda etapa B para dar C. Entonces, las dos etapas de la reacción no necesariamente van a transcurrir a la misma velocidad. La velocidad de la reacción, yo les dije, estaba relacionada con la energía de activación. Mientras mayor sea la energía de activación, menor es la velocidad de la reacción. Por otro lado, mientras menor es la energía de activación, mayor es la velocidad de la reacción. Entonces, en este sentido, cuando ustedes tienen reacciones que van en etapas, hay una que normalmente es más lenta que la otra. Y la que es más lenta es la que se denomina etapa limitante de la reacción. Repito, la que es más lenta es la
que se denomina etapa limitante de la reacción. En este caso, ¿cuál de las dos reacciones de la reacción total es la más lenta? ¿La transición de A a B o la transición de B a C? De A a B, ¿Por qué? desde una mayor energía de activación. Porque tiene mayor energía de activación. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser mayor. Va a ser mayor. Recuerden, la energía de activación es inversamente proporcional a la velocidad. Por lo tanto, la etapa lenta de la reacción es la conversión de A a B. Y finalmente, en este diagrama, la energía esta es delta. Si consideramos que la energía en este caso es delta H, ¿la reacción es exotérmica o endotérmica? Exotérmica. ¿Por qué? Porque la energía de los productos es menor que la energía de los reactantes. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Bueno, aquí está mostrado en el diagrama. Como esto se está grabando, lo pueden mirar una vez o lo pueden mirar en clases. Este diagrama está súper bonito. Aquí se muestra exactamente que cuando delta H es menor que 0, la reacción es exotérmica, y cuando es mayor que 0, la reacción es endotérmica. Bien, chiquillos, ¿alguna consulta en relación a esto? Yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, los complejos activados serían lo que está como AB y BC. Claro, los que están en la cima de la montaña. Ya, y entonces, eso es un complejo activado. AB es un complejo activado. No es un intermediario como B. O sea, AB y BC son distintos a B. B es un intermediario y tú lo puedes aislar. AB Ya. y BC no se pueden aislar y representan unos estados energéticos que son un poco difíciles de comprender porque energéticamente se supone que AB sería un estado donde no tenemos ni A ni B, tenemos una transición entre A y B. De alguna manera, los enlaces de A se están rompiendo para transformarse en B, pero todavía no tenemos B. Entonces, es una especie, primero que nada, que es energéticamente activa, y segundo, no la pueden aislar. No la pueden aislar porque define un momento de la reacción química, ya les dije, donde no tenemos ni A ni B, sino que tenemos una cosa de transición entre A y B. ¿Te Muchas respondí? gracias. Sí. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y voy a parar esto.